Damián Alcázar vuelve a hacer su aparición una vez más y le pega al avispero de la oposición y los pone como locos a todos, donde hace unas declaraciones muy importantes y muy sencillas para que llegue a todos los oídos de cada uno de las personas que quieren una transformación por México. A los opositores los vuelve loco porque es un humanista, es un personaje, ahora sí, casado con esta cuarta transformación. A AMLO, Damián Alcázar, como ve aquí en pantalla, vamos a ponerlo de manera correcta, ya que creo que se está comiendo aquí unas letras, la cual tenemos que ponerlo con plate. Dios nos mandó una pandemia, pero antes a Andrés Manuel López Obrador. Damián Alcázar celebra gestión de la cuarta transformación ante la situación de la pandemia que estamos viviendo en este momento, amigo de Conexión. Los comentarios no se dan hecho esperar y los usuarios de Twitter concuerdan con él, recordando como en el sexenio de Peña Nieto los hospitales estaban sin equipo y sin personal. ¿Qué le parece, amigo de Conexión, si pasamos ahora sí qué es lo que dijo Damián Alcázar al respecto? Vamos a ver aquí en pantalla para ver el tuit, el cual causó un revuelo hace unos momentos, donde hay personas que de veras no les gusta, no quieren que haya un gobierno honesto en este México tan precioso. Dios aprieta pero no ahorca, dice el gran Damián Alcázar. Nos mandó una pandemia, pero antes nos mandó a López Obrador. O sea, trata de decir que Dios ya sabía de esto. Dijo, antes de todo, necesito equipar a ese gran México con un gran mandatario, porque cuando se vea venir una situación adversa como la de hoy, necesitamos un gobierno honesto, un gobierno que le cumpla a la gente, un personaje que equipe esos hospitales que están ahora sí en deplorables condiciones, que no pida dinero al prestado, porque México ya está hasta el cuello en esa situación de la deuda externa. De seguir gobernados por los mismos gobiernos prianistas, faltó una RI, prianistas, seguramente estuviéramos con gasolina y el dólar a 30 pesos. No lo dudo ni tantito, señor Damián Alcázar. No lo dudo ni tantito. 30 pesos y sin camas en los hospitales como en Alemania. Sería un caos en este momento, pidiendo dinero a la deuda. Yo digo que ya debió de haber pedido, ya hubieran pedido, entre 20 y 50 mil millones de dólares al extranjero. Países de América Latina, pequeños en población, grandes en cultura, como lo es Perú, como lo es Ecuador, como lo son muchos países de allá de Sudamérica, Colombia, le han pedido más de 10 mil millones al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Dice que para mitigar esta pandemia, el presidente de aquí de México no ha necesitado ningún 5 porque es un presidente honesto, un presidente que invierte bien su dinero y que tiene muy bien equipados los hospitales, los cuales no se han colapsado hasta el día de hoy. Ha cumplido y lo ha hecho de manera honesta. Las estrategias las han dictado desde la capital de la República, de Palacio Nacional, pero han sido implementadas conforme a cada uno de los estados, conforme a su idiosincrasia. La responsabilidad es de cada gobernador y de cada presidente municipal. El presidente de la República, a través de las policías federales, no puede tener injerencia en las estrategias de qué comercios abran, cuáles comercios tienen que cerrar, cuándo hacer un toque de queda. Las estrategias que tienen que ver son municipales y estatales. Así que no le vengan a echar la culpa, como lo han hecho esos federalistas, sobre todo Enrique Alfaro, que con actos de hipocresía abrió el partido Chivas América para 7,000 personas. El señor se la pasó viéndolo por televisión, mandó ahora sí al pueblo al pie del cañón, al frente de la batalla de esta situación, pero él se quedó en casita viendo en la tele el partido de fútbol. Qué bonita la hipocresía prianista, como bien lo dice aquí Damián Alcázar, a pesar de que es del MC, no deja de ser un priista este señor Enrique Alfaro. Y es cierto lo que dice en esos momentos. ¿Qué es lo que causó revuelo en las redes de la gente que de veras quiere a México? Dice Ángel Germán abajo, dice, eso sí tiene toda la razón si estuviéramos con el PRI o PAN. Ya nos hubieran matado al triple de los que han fallecido ahora.
sin hospital, sin especialistas, sin camas, sin calentadores. Mi suegra murió en un Peña Nieto, no hubo, ahora sí, con Peña Nieto no hubo especialista ni enfermeras, se murió sin ser atendida, dice Ángel Germán. ¿Qué dice Lola López? Así es, mi brillante Damián Alcázar. Lástima que no todo el pueblo mexicano está de acuerdo, especialmente las altas esferas, que se dedicaron a robar, mentir, matar y callar. Esos que se beneficiaron con 36 años, esos que se apoderaron de los medios y nos mintieron. ¡Viva la cuarta transformación!, dice la gran Lola Pérez. Le voy a poner, amigo de conexión, un ejemplito de lo que sucedió en los tiempos de la influencia H1N1, en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, más o menos, para que nos vayamos dando cuenta cómo los actos de corrupción estaban a más no poder en aquella ocasión. Ahorita le presento aquí en pantalla, ahora sí, chéquese bien este dato y le presento otro dato atroz. Cuando este señor gobernaba aquí México y de veras dejaba mucho que desear en aquellos ayeres. Allá en el año del 2018-2019, cuando este señor, con los engaños virales de Calderón, se llama esta nota periodística muy buena, muy larga, muy precisa y concisa, pero se me pierde el momento exacto en donde, el renglón exacto en donde acababa de ver hace unos segundos. Aquí está donde esta parte es muy importante. Al finalizar el ejercicio fiscal del 2010, después de la pandemia H1N1 con Felipe Calderón, año que se cobró 16% el IVA y no 17% como lo quería Calderón. La respuesta de la Secretaría de Salubridad y Asistencia agotó el plazo de 40 días y estaba incompleta. Era ilegible en partes medulares y evitaba informar sobre diferentes aspectos, declarando ahora sí la inexistencia de la información, por lo que fue pugnada al Instituto Federal del Acceso a la Información, que la revocó en su totalidad. Viendo aquí, Calderón en aquel tiempo quiso subir el IVA al 17%, como lo ve aquí en pantalla, y lo tiene. 18 de septiembre del 2009, Calderón pugnaba por su paquete fiscal fuera aprobado por el Congreso, proponía incrementos fiscales entre elevar el 17% del IVA, para agarrar más lana y de esa manera echárselo al bolsillo, porque esa era su costumbre, supuestamente a fin de combatir la pobreza y la influencia H1N1. Necesitamos recursos también para enfrentar eventualidades catastróficas. Estos señores nunca completaron, nunca mantuvieron ahora sí un sistema de salud muy bien como se está adecuando ahorita en estos momentos, desde que inició la pandemia en febrero o marzo. Estos señores nunca tuvieron esa sapienza para poder llevar adelante a este México en esas adversidades. López-Gatell ya hace unos meses confirmaba que en el 2009 la presidencia de Calderón ordenó compras que olían a corrupción, como lo ve ahí en pantalla. Así de simple y así de sencillo. En aquel tiempo a los compadres les compraban todo lo necesario y a los que daban mejores precios en el mundo no los querían. Hoy el presidente anda buscando el mejor precio. No hay rincón del mundo al cual no puede llegar. El diario mexicano La Jornada había publicado ese día 24 de abril pasado una entrevista de Hugo López-Gatell, en la que confesaba López-Gatell sus sospechas de corrupción de la presidencia de la República hace 11 años, o sea, en el 2009, cuando el 23 de abril del 2009 se declaró emergencia por la influencia H1N1. Felipe Calderón Hinojosa se había convertido en el gran detractor de las decisiones gubernamentales en esta presente pandemia en esos meses. El 23 de abril se cumplen 11 años de la crisis similar, nada igual, porque fue un mesecito por ahí que estuvimos en crisis, o ya llevamos cerca de 8 meses en esta situación que nada tiene que ver, que por cierto, el Producto Interno Bruto cayó con Calderón 6.3, con AMLO va a caer el 8.8, pero estamos hablando de 8 meses y estamos hablando de un problema mundial. Aquí fue nada más de México, y fue un mesecito, mes y medio el problema, donde este señor
se le cayó el Producto Interno Bruto, donde debió de haberse le caído un 3, un 2, por el tamaño del problema que tuvo. Estuvo peor, está siendo peor ahorita. El H1 vivido en su gobierno de Calderón, aquella vez y mediante decreto presidencial, la llave del dinero público se abrió a borbotones. Los impuestos que cobraban lo empezaron a derrochar estos señores. Uno de los gastos fue, ¿qué cree usted? ¿Para curar la pandemia de H1N1 en aquel tiempo? No, fue para pagarle chayote a los medios de comunicación y comunicaran lo que ellos querían. Se gastaron miles de millones de pesos en pura publicidad oficial, sin ojo crítico, o sea, para que no los criticaran, sin ningún freno. Se beneficiaron las grandes televisoras, pero también empresas fantasmas que no existían. ¿Por qué le metieron dinero a empresas fantasmas? Porque esas eran de ellos y de ahí se aprovecharon y se llevaron dinero. Del episodio hasta ahora no hay rendición de cuentas. En aquel entonces, amigo de Conexión, el ahora subsecretario de Salud, se lo voy a poner aquí en pantalla para que no vea que es cuento. Ahí lo ve en color gris. En aquel entonces, el ahora subsecretario de Salud, López-Gatell, era director de epidemiología. La periodista Ángeles Cruz Martínez de La Jornada le pregunta, ¿le sirvió la experiencia de la pandemia de influencia H1N1? Y dice López-Gatell, muchísimo. Hoy 23 de abril, o sea, hace unos meses, hace 11 años empezó la pandemia de influenza en México y las lecciones son varias. ¿Cuáles son? La coordinación y comunicación dentro del gobierno. El contraste hoy es impresionante, o sea, dice, hoy es todo lo contrario. Tenemos como cualquier grupo social, de gobierno o no, desfases de coordinación y comunicación, pero es mucho mejor que hace una década y tiene que ver con el respaldo del presidente a la técnica y a la ciencia, donde el presidente le da cabida y le da su importancia a los técnicos que saben y a la ciencia. Luego le dice, eso no lo tuvimos en el 2009, le dice López-Gatell, y no fue culpa del doctor José Ángel Córdoba, quien era el secretario de Salud. Él nos pidió trabajar técnicamente, pero de ahí para arriba, ¡puf!, el desorden, dice Gatell. El protagonismo venía de todos los actores políticos del sistema federal y gobiernos. El rostro del combate al COVID-19 en la actualidad agrega, lo segundo, que hoy no haya corrupción hace una diferencia inmensa. Vuelvo a repetir, que hoy no haya corrupción hace una diferencia inmensa. Está documentado en el 2009, hubo una presión política para que se compraran pruebas rápidas. Tuvimos la misma discusión que ahora se hablaba de marcas, supuestas aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, que la OMS las recomendaba, pero era falso. Ni la Secretaría de Salubridad ni el IDRE las recomendaban. Luego nos enteramos, fíjese nada más aquí en grisecitas, muy bien estipulado, luego nos enteramos que la presión era porque desde la presidencia de Calderón ya se habían comprado miles de pruebas. Otro fue el enjambre de empresas que vendían plataformas informáticas, o sea, los medios de comunicación. Las requeríamos para la vigilancia epidemiológica. Lo que había no servía y, de hecho, en los primeros días de la epidemia, el secretario Córdoba reconoció que no se sabía lo que pasaba en los estados. Hoy se sabe todo lo que sucede en cada uno de los estados. Y dice López-Gatell, teníamos presión de los pinos, de las compañías que eran de algún amigo o estaban recomendadas por alguien más. En salubridad, Secretaría de Salubridad, nos resistimos y lo resolvimos con la adopción de la plataforma del ISSSTE, donde colectaban los datos de la Secretaría de Salud estatales. O sea, tranzas y mudanzas por todos lados. Así se tejía la margarita en aquellos tiempos cuando López Calderón, hoy con ese dedo inquisidor que veía en pantalla, quiere apantallar al presidente. Pero ¿qué hiciste en aquellos tiempos? Actos de corrupción nada más. Es por eso que bien dice Damián Alcázar, muy bien lo dice, con la mano en la cintura, nos dice, Dios nos mandó una pandemia
pero antes mandó a Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted qué opina? ¿Está muy bien lo que dice? Usted tiene la última conclusión, pero el señor Damián Alcázar siempre crea controversias por esas menciones. Vámonos riendo pues, amigos de Conexión, dele like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil y aquí tiene 2 videos para que usted se mantenga mejor informado. Vámonos riendo, si está en Facebook, también suscríbase y dele like por favor.